¿Cómo están mis amigos? Una vez más junto a ustedes, Ramiro Terán Chávez, para poder intercambiar algunas experiencias netamente adquiridos en el transcurso de la vida. Hoy compartiré con todos ustedes. No más antes quiero agradecer y felicitarles a todos quienes me siguen por Facebook, por YouTube y demás redes sociales, donde permanentemente estamos interactuando, aprendiendo un poco más de estas experiencias. Hoy intercambiaremos experiencias sobre algunas estrategias de evaluación. Es una temática netamente pedagógica, es una temática que nosotros diariamente como personas, como profesionales y como miembros de la comunidad lo estamos manejando en todo momento. Ya a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana, a la hora que nos despertamos, ya estamos evaluando del cómo he descansado durante la noche. Así sucesivamente todas las actividades que desarrollamos, estamos evaluando. Nosotros nos autoevaluamos, nos evalúa alguien o nos evalúa de manera heteroevaluación un grupo de personas. Permítanme compartir algún material preparado para el día de hoy. Es un material bastante importante donde nosotros aprovecharemos en lo máximo para podernos compartir también en algún momento con todos los actores con quienes trabajamos. La temática de hoy es estrategias de evaluación. Primeramente, para empezar, nos preguntaremos, ¿cómo evaluar? ¿Cómo evaluar? Ahí estamos viendo a una persona que permanentemente está evaluando. Puede ser a los miembros de su familia, puede ser a los trabajadores. Este es el líder. ¿Quién está evaluando? Y nosotros vamos a ir preguntándonos, ¿qué es evaluar? ¿Qué es la evaluación? Con la evaluación nosotros permitimos recabar información. ¿Para qué? Para valorar logros y dificultades. No confundiremos con la evaluación, con la forma de castigo, con la forma de sanción. No. La evaluación es para valorar. Si en caso tenemos logros, esos logros fortalecerle, esos logros potenciarle. Si tenemos alguna dificultad, replantearnos algunas estrategias, tomar decisiones para corregirlas. Tenemos algunas interrogantes acá. ¿Para qué evaluar? Evaluamos para recabar información. ¿Qué evaluar? Vamos a evaluar las actividades, los contenidos que hemos ido desarrollando. ¿Cómo evaluar? ¿Qué estrategias, qué metodologías, qué caminos vamos a utilizar para poder evaluar? ¿Quién evalúa? Evalúa una persona, puede ser un encargado, puede ser un director u otra autoridad. ¿Cuándo evaluar? ¿Será a inicio, durante o después? ¿Con qué evaluamos? Es muy importante manejar algunos instrumentos para evaluar. Netamente en lo pedagógico, podemos hablar de lista de cotejos, podemos hablar de pruebas objetivas, podemos hablar de cuadro de observación, de monografías, ensayos y demás. Es muy importante la evaluación. Puede ser también una estrategia o un instrumento. La observación es bastante importante en todo trabajo, en los rubros que nosotros desarrollamos. Vamos a pasarnos directamente a la prueba objetiva. ¿Qué es una prueba objetiva? Vamos a ir conociendo. La prueba objetiva es un instrumento de medición de aprendizajes. La prueba objetiva mide los aprendizajes solamente cognitivos. Reiteramos que la prueba objetiva mide aprendizajes netamente cognitivos. Además, con la prueba objetiva, nosotros establecemos
pautas para su valoración. No se ve afectada por variables externas. No hay favoritismo, no hay alguna ayuda. En la prueba objetiva se anota lo que se ve en la evaluación. Vamos a ir continuando. Vamos a ir viendo en las pruebas objetivas. Podemos desarrollarlas, algunas con preguntas de respuestas cesadas. Dentro de esas preguntas tendremos la selección múltiple. La opción A, B, C, D. 4 opciones, lo recomendable. O en caso podemos manejar también las preguntas de respuesta abierta. Posterior a ello, conoceremos cuáles son esas preguntas de respuesta abierta. Lo primordial, podemos trabajar con la complementación, con preguntas breves o respuestas breves, respuestas de desarrollo, respuestas de combinación o respuestas combinadas. Tenemos otro tipo de preguntas y respuestas también. Podemos tener preguntas retóricas. ¿A qué llamamos preguntas retóricas? Donde nosotros creamos empatía y generamos pensamientos rápidos, como por ejemplo, ¿para qué añadir más azúcar? Estamos creando empatía. ¿A quién lo estamos dirigiendo con la pregunta? Tenemos otra pregunta de preguntas trampa también, podemos llamarlo así. ¿Para qué? Para confundir y no sea perceptible a simple vista. ¿Cómo cuáles? ¿Qué te llevaría a una isla desierta? Es una pregunta, como una pregunta trampa. También tenemos preguntas reflexivas, donde nos permitirán ir más allá y son hipotéticas o condicionales. ¿Cómo cuáles? ¿Qué es lo que te gustaría cambiar del mundo? Es una pregunta bastante reflexiva. También podemos manejar preguntas de escala que se emplean en encuestas o test. ¿Estoy de acuerdo o en desacuerdo? Nada más. También tenemos otras preguntas como preguntas existenciales. Estas son de tipo autopregunta como búsqueda de sentido. ¿Cómo sabemos si estamos haciendo lo correcto? ¿Cómo estamos sabiendo si estamos haciendo lo correcto? Preguntas de clarificación. Estas preguntas pretenden evitar ambigüedades. ¿Qué quiere decir con eso? Estas son los tipos de preguntas. Continuaremos algunas de ellas. Como hace rato mencionamos, las respuestas abiertas. Los recomendables vamos a ir manejando como respuesta abierta en la complementación. Como por ejemplo aquí vemos, el perro cuida la, simplemente una complementación con una palabra. El perro cuida la casa. A esto llamamos respuestas de complementación. Luego tenemos respuestas breves. El chancho es agradable en el chicharrón, ¿sí o no? Esto se llama respuesta breve, ¿sí o no? Respuesta de desarrollo. ¿Qué hace el gato en casa? Podemos poner diferentes respuestas. El gato en casa agarra ratones y está siempre en pelea con el perro y casi todos los días me roba la carne de mi olla. Hay diferentes tipos de respuestas y a esto ya más desarrollado. ¿Y cómo van a ser las respuestas de combinación? ¿La carne de la vaca te gusta y por qué? Combinamos, sí, porque pone sabor a las comidas y tiene proteínas. Puede ser. Estas son las respuestas de manera abierta, los más aconsejables. Continuamos. ¿Cómo debemos elaborar una pregunta? Para elaborar una pregunta tenemos que tomar muy en cuenta estos aspectos que son bastante importantes e interesantes. Tenemos dos partes, vamos a ir dividiendo. Uno, la motivación y otra, la pregunta en sí. En la motivación vemos algunas imágenes de algunos animales. Siempre en la parte de arriba debe ir un cuadro, puede haber un texto o algún material que al estudiante, a las personas, porque esto va dirigido a las personas mayores, a los estudiantes, a los que están en las universidades, a los que están en las escuelas superiores de formación de maestros. Entonces motivamos, aquí tenemos un burro, una vaca, chancho, perro. Recién viene la pregunta, ¿cuál es el sinónimo
de la palabra burro. Aquí ya hemos visto la parte de la motivación. Opciones de respuesta. Ahí recién ponemos can, cerdo, becerro, asno. Y la opción correcta va a ser del sinónimo burro, el asno, el inciso D. De esta manera, entonces, estamos viendo del cómo estamos aplicando la elaboración o estamos manejando la elaboración de una pregunta. Luego tenemos para elaborar pruebas de lectura, debemos tomar en cuenta las siguientes características. ¿Cómo vamos a ir elaborando una prueba de lectura? Primeramente, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta el texto de lectura. Tenemos que partir de un texto de lectura. Además, debe ser completo, no fragmentado. Es recomendable que el texto sea desde inicio hasta su fin. Además, estos textos deben ser de calidad y modélicos en su género, ser originales y auténticos. ¿A qué nos referimos con esto? Ser modélicos en su género. Si son cuentos, deben ser lo máximo, lo ideal, lo original, lo auténtico, que sea de lo actual y no hacía cuentos que hace años, hace siglos que han pasado, como Caperucita Roja, como Gato con Botas. Pueden ser buenos, pero sin embargo nosotros recomendamos que los textos sean utilizados de su agrado, además que sean bastante interesantes y de su actualidad. Además, estos textos adecuados deben ser adecuados a la edad en cuanto a su complejidad y extensión. Asimismo, para evaluar preguntas de escritura, ¿cómo debemos evaluar? Debemos tomar en cuenta 4 aspectos: la situación, género, destinatario y el propósito. Como en este ejemplo, ¿cómo vamos a ir evaluando una pregunta? Un grupo de amigos encontraron un gato en la calle. Esto es la situación. Encontraron un gato, un grupo de amigos. Género, uno de ellos quiere adoptársela y desea escribir una carta. La carta es el género a que pertenece. La carta puede ser un cuento. ¿A quién va a escribir? A su papá que se encuentra en otro país. Es el destinatario. ¿El propósito para qué? Para cuando llegue no se moleste porque a su papá nunca le gustó ningún animal. De esa manera, entonces, nosotros para evaluar algunas preguntas de escritura debemos tomar en cuenta para poder formular los 4 aspectos que son muy importantes: la situación, género, destinatario y el propósito. Muchas gracias, espero que les haya servido. Una vez más, gracias, Pachi. Visítenos al canal de YouTube, Blog de Pedagogía e Idioma Boliviana, donde encontrarán diferentes materiales relacionados a la parte pedagógica y asimismo a nuestra cultura, a nuestro idioma boliviana. Una vez más, mi nombre es Ramiro Terán Chávez. Espero que les haya servido por lo menos en algo. Muchas gracias.